estudiar hoy. Y ya luego, es uno ahí, sí, viendo que sea uno. Dale a Rufina, todo. Y alcanza a los adultos. A mi hermano Moy, dale a la mano. Hermano Moy, ahí tú una hojita. Sí, sobra me la regresa, si sobra alguna. Bien. Este es para la hermana, si viene la hermana Carmen por ahí. Bien. Falta Epifanio, ¿va? Hermano Epifanio, a ver si vaya a venir, no sabe, hermana. ¿Se lo doy? ¿Eh? ¿Le doy el mío? No, pero aquí hay, no, digo, si llega a venir, no ha venido. Bien, hermana, vamos a iniciar un tema que se llama, ¿cómo se llama el tema, hermano? El pecado. Vamos a hablar del pecado. Pero, ¿qué es pecado? ¿A dónde se inició el pecado? ¿Cuándo fue el pecado? ¿Y qué consecuencias tiene el pecado, hermano? ¿Y qué significa pecado? Quizás estoy adelantando, pero todos esos puntos vamos a ver. Porque ustedes necesitan saber, a veces decimos pecado, pues pecado es maldad y ya. Pero necesitamos saber con base bíblica que usted sepa que es pecado, hermano. Sí, y después de esto ya usted sabrá bien qué significa pecado. Bien, yo quisiera, hermano, que hay calorcito, pero usted pusiera atención un momento, porque las enseñanzas, hermano, si usted pone todo, ahora sí vamos a decir así, humanamente, si usted pone todo oído, toda mente y corazón, va a entender. Pero si usted se distrae por el calor o los pensamientos que trae compromiso, pues no le va a entender y va a quedar igual. Y yo te invito que el propósito con todo mi corazón, hermano, es que usted también me pregunte de esto. Si hay algún que no se entendió bien, usted me dice, hermano, y yo con todo gusto le explico, hermano. Pero antes vamos a orar, hermano. Padre bendito que estás en los cielos, honramos y glorificamos tu santo y bendito nombre, Jehová de los ejércitos. A usted la gloria, a usted la alabanza, a usted la adoración. Háblanos, Señor, por medio de esta enseñanza, Señor. Háblanos, revélanos, enséñanos. Danos la sabiduría necesaria para poder comprender y entender. Y yo pueda explicar tu palabra, Dios mío, con sabiduría y conocimiento, Señor. Creo y confío que tú eres mi Dios y estás conmigo, Señor. Padre, en este momento, Señor, honro y glorifico tu nombre. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Siéntense, hermano. Comienzo diciendo, hermano, algunos de ustedes que pueden entender, todo general, hermana Rufina, Rita, mis hermanas que están aquí, todos. ¿Qué entiende por pecado? No extenso, nomás 2 o 3 palabras que usted me dijera. ¿Qué puede entender usted por pecado? ¿O qué, para usted, qué es pecado, hermano? Robar. ¿Mande? Robar. Robar. Bien. Sí, porque si robamos, pecamos. ¿Alguien más, hermano? Hay otro tipo de idea o pensamiento que es pecado. ¿Alguno de ustedes, hermano? Hermano Jonás, hermana Rita, hermana Graciela, hermano. Hacer cosas que no son agradables a Dios. Bien. Por ejemplo, como el, digo, pues pecar o, por ejemplo, cosas pues desagradables que no le agradan a Dios. Bien. Gracias. Cosas que no le agrada a Dios es pecado, y la hermana Rufina dice robar. Todo eso ciertamente es pecado. A ver, mi hermana iba a decir, comenzar algo. Sí. ¿Algo? Sí, pues pecar con la mirada, con lujuria. Ajá. El de fornicación también. Así es. Engañar a tu esposo. Ajá. Con Ajá. el prójimo, que a veces te peleas y lo maldices y le dices. También. Ajá. Son muchas cosas que realmente no lo vemos como pecado y decimos, como cualquier cosa, pero realmente ante la presencia de Dios o lo que creemos en Dios, pues sí, es agradable para Él. Gracias, hermana. Hermana, usted, algo, comentar, algo, hay que nos dijera ahí en su propio, ¿usted qué pensaría? Digo esto porque estamos entre familia y ahorita yo voy a explicar lo más que yo puedo, me dé la sabiduría de Dios y ustedes me puedan entender un poquito de lo que yo sé. Pero le pregunto a veces esa pregunta porque pues yo quiero que a lo mejor tienen alguna idea. La hermana Rufina fue en su decreto robar. La hermana dice que pecar con la vista y es gran verdad.
la hermana dice es rebelarse o ofender a Dios, y eso es una gran verdad. No sé si algún comentario, hermana Isa. El pecado está en este mundo. Mande. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Así es. Bien. Todos somos pecadores y el pecado hay muchas circunstancias. El mal hablar, el decir con la boca, con los ojos, no, es de todo. Vivimos en este mundo de pecado. Sí, así es. Así es, esa es una gran verdad y lo están diciendo perfectamente, hermano. Así es. Hermano Jonás, para que cerremos, ¿qué me dice? ¿Qué pecado? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Bien. Sí, así es. Él dice transgresión de la ley. Bien, sí, porque si nosotros, por ejemplo, ¿qué es transgresión de la ley? Fallarle a lo que esté establecido. Por ejemplo, usted va, voy a poner un ejemplo y ya entramos en eso. Usted va bueno, yo ahorita ya no conduzco, pero sé que es conducir y sé que algunos de ustedes han de saber conducir. Si no, pues saben, porque vivimos aquí. Hay reglamentos que le llaman reglamento de tránsito. Esos reglamentos, hay señalamientos. Hay lugares donde te enseñan ahí que tú no debes doblar en U, o sea, en U así que des la vuelta completa. En otras que no hay retorno, en otras que te debes detener cuando te lo marca ahí. ¿Y qué pasaría si yo no cumplo con esos reglamentos? Por ahí dice, me infracciona tránsito. ¿Han escuchado infraccionar? Quiere decir, me multa. ¿Y por qué me multa? Porque obedeciste los reglamentos. Y de eso se trata. ¿Sabe por qué pecado, hermano? Porque nosotros, el pecado es desobedecerle a Dios, como decía mi hermana, o transgredir la ley. Y de ahí deriva todo, como dijo Rufina, de robar, de hablar mal, de pensar por la mente. Todo eso es pecado. Yo lo veo, y como digo mi hermana, en todo, y todos somos pecadores, está perfectamente, hermano. Pero vamos a entrar al tema, hermano. Mire, ya oramos. Dice enseñanza básica para la iglesia. Tema 3, el pecado. Yo aquí, con mi propio criterio y sabiduría, puse 2 pequeños ejemplos que es pecado, hermano. Dice que el pecado significa el camino equivocado del hombre. Y es una gran verdad de hombre y mujer. Equivocado del hombre, cuando nosotros nos equivocamos de camino, pecamos, hermano. Y le puse apartarnos de la verdad también, sabiendo usted hacer lo bueno, sabiendo usted que tiene que hacer lo bueno. O sea que hay veces aquí se nos dice qué tenemos que hacer, o en el mundo, y nosotros no lo hacemos, pues ahí es apartarnos de la verdad y pecado. Hacemos otras cosas que no debiéramos hacer. Por eso decía aquel hombre, ¿cómo decía Benito Juárez sobre el respeto? Le pregunto a Jonás. Todos lo sabemos. Eso. Mire, ese hombre le dijo algo importantísimo, el respeto al derecho. Se ve una palabra muy que no lo tomen en cuenta, pero tiene un grandísimo significado. Yo tengo que marcar mi límite. Todos tenemos que marcar nuestro límite en cuestiones de vida aquí en la tierra. Si yo me paso de ese límite, me voy a meter en problemas. Y tenía razón ese hombre, Benito Juárez, aunque le dice, fue un hombre muy excelente y preparado. Se habla que su generación fue de bajo allá de conocimiento, pero él fue licenciado y fue bien preparado. Pero fíjense la sabiduría que usaba, y todavía los respetan los grandes hombres del mundo. Tienen esa palabra que es importante, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Si yo marco mi límite, voy a tener paz, pero si yo me paso de ese límite, llámese mujer o hombre, me voy a meter en problemas. Lo que decía mi hermana tenía mucha razón, que dice que a veces pues, ofendemos, fallamos, nos metemos en problemas, y ahí, por esa razón, hay problemas, y pecamos. Bueno, pero vamos a ver estos 2 textos, yo quiero que todos lo leamos. Vamos a ver, hermano, dice, el camino equivocado del hombre, ahí no le puso el que me lo anotó, era de hombre y mujer, para que se entienda, porque así como peca el hombre, peca la mujer, hermano. No piense que el hombre tiene más pecado, la mujer no. Cuando hay veces demigran a una mujer, yo me siento malo cuando demigran a un hombre, porque los dos tenemos errores, los dos tenemos fallas,
Y el mismo lugar es para cualquiera de los dos, que se llama infierno. Ahí no hay lugar que diga el Señor, a este lo voy a considerar por esa mujer, a este lo voy a... No, es el mismo, pero tenemos que tener cuidado. Dice, el camino equivocado del hombre y mujer. Vamos a ver ahí en Proverbios 16, 25. Aquí de esta primera silla, ¿quién me lo... A ver, mi hermana lo tiene ahí, mi hermana. ¿Lo quiere leer? Vamos a escuchar todo. Dice la palabra de Dios. Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Amén. ¿Sí lo tienen ahí, hermano? Sí, amén. Bueno, yo porque todavía no lo tengo, pero ahorita lo veo. 16, 25. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin son caminos de muerte. ¿Por qué cree, hermano? Esto todavía no es el tema, pero es el encabezado, la entrada. ¿Por qué cree que al hombre y a la mujer, hermano, esos caminos son caminos de muerte? Porque la dirección es propia de él, hermano. No toma la dirección de Dios, no pide el consejo del Dios Altísimo, del Creador. Son consejos del propio hombre y la propia mujer. A veces nuestros padres, a mí como varón, porque yo soy varón, no me voy a meter con la mujer. Yo como varón, mis padres me dijeron, mira, pórtate bien. Porque todo lo que haga bien, me acuerdo de ese viejecito que ya está en el cielo, porque él también se bautizó y recibió a Cristo, y estoy seguro que ya murió, ya tiene unos años que murió mi viejecito, pero estoy contento por un lado que algún día nos hemos de ver, cuando yo también muera, si me porto bien. Él murió confiando en Dios. Y él me decía estas palabras, fíjense lo que decía un viejo, y me decía a mí cuando yo tenía 15 o 16 años, dice, de ti depende que lleves una vida buena o vida mala. No es cierto que tu papá te enseñó mal, tus hermanos o en la escuela o alguien te llevó, es propio tuyo. De ti depende, dice, que quieras llevar una vida buena. Si quieres ser que te respeten, me decía, respeta. Porque si tú no respetas, nadie te va a respetar. Y me decía una palabra fea y lo voy a decir, dice, cualquiera se va a lavar las manos contigo. Porque no respetas y va a haber problemas y tu final va a ser triste, me decía. Y si tú quieres vivir una vida, y siempre me lo decía, pero uno como joven, pues yo decía él, porque ya vivió eso, yo pensaba yo. Yo creo que también las mujeres a veces nos dan consejos, nuestros padres, nuestras madres, mira, pórtate bien para que te vaya bien. Pero dice aquí que el camino del hombre, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. ¿Por qué cree? Porque la dirección del hombre piensa que con lo que él propio hace, hay veces decimos, yo sé lo que hago, ya soy adulto, llega uno de 18 años y dice, yo sé mi vida. ¿Sí o no han escuchado eso de alguien? Amor, usted no, pero yo lo decía en mí. Sí. Así es. Y mire, es cierto, mi hermano Moy, pero a veces decimos entre nosotros, decimos, yo sé lo que hago. Yo, si me va bien o mal, hasta decimos, fíjate, decimos una mala palabra y fea, terrible, que no debemos ni pensarlo. Y decirlo, si me va mal es mi propia vida y si me va bien soy yo. Así decimos cuando estamos incómodos, molestos. Y por eso dice que los caminos del hombre y de la mujer son caminos de muerte. No hay un camino bueno. Por eso yo les digo que el pecado es un camino equivocado del hombre y de la mujer. ¿Sí me entiende, hermano? Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin son caminos de muerte, de destrucción, el final. Ve ahorita la juventud. La verdad, por más que se habla, la juventud, hermano, lo primero que hace es, si tú le dices una palabra buena, lo toman como mal. Quizás te dan un golpe, te insultan, de verdad. Y de esa manera, adelante, hermana, pásele. Dios le bendiga. Dios lo bendiga. Y eso, hermano, es el camino equivocado del hombre. Eso podemos tomarlo como que así es el pecado. El pecado es cuando el hombre se equivoca, en vez de voltear a ver hacia arriba, él hace su propio... Entrégasela aquí, mira, mi hermano. Hermana, por ahí le va a llegar una hojita, hermana. Quiero que la conserve, una hojita. Vamos a hablar sobre el tema del pecado. Y estamos iniciando. ¿Qué significa el pecado? El camino equivocado del hombre. Lo vimos en Proverbios 16, 25. La otra es apartarnos de la verdad. Está en Santiago
4:17. Amén. ¿Qué nos dice ahí? ¿Alguien me lo lee? Santiago 4:17, hermano. Aquí más clarito ni el agua. ¿Qué habla sobre esto? Santiago, léamelo a alguien, hermano, que tenga, En nombre por del favor. Padre y del Espíritu Santo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es. Mire, ¿qué es pecado, hermano? Es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Imagínense hablando de camino. Mi hermana ahorita Carmen, ella ya sabe el camino y se vino por ahí. Mi hermana, todos mis hermanos, cada uno sabe su camino. Pero ¿qué tal si usted ya viendo el camino que hay, usted dice yo me voy por otro lado? Segurito que se puede caer, se puede lastimar, si agarra otro camino se va a ir al arroyo. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a ir a un lugar equivocado. Dicen que el pecado, hermano, el pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Gloria a Dios. Sabemos que debemos portarnos bien, hacer bien, y eso es lo que quiere Dios. Ese, hermano, es la manera de introducción, hermano, que el pecado es un camino equivocado del hombre y apartarnos de la verdad. Ahí tenemos dos textos que lo vimos en Proverbios 16:25. Pero vamos a entrar ya al tema general. El número 1, yo quiero que alguno de ustedes me lea el punto número 1. ¿Qué nos dice? El 1, hermano, ¿sí lo vio? Donde dice ¿dónde? Léamelo ahí. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Tenemos que discernir, hermano, a dónde inició y cuándo. Vamos a ver esos dos puntos, dónde y cuándo. Yo quiero, hermano, que usted vaya conmigo a Apocalipsis. Ahí tiene usted el área donde vamos a leer, hermano. Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 10, hermano. Amén. Amén. Alguien me lo lee con voz fuerte, clarita, para que escuchen los demás, hermanos, si me ayudan. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el causador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Amén, gloria a Dios. Hasta ahí, hermano. Mire, el primer punto dice dónde y cuándo comenzó el pecado. Hermano, el pecado no es de ahorita. El pecado ha sido un principio. ¿A dónde se generó? Lo vamos a ir viendo despacio, hermano. ¿De dónde se generó lo malo? Desde el cielo, hermano. Sí, amén. Desde el cielo, hermano. Desde el cielo se generó. Dice que cuando vieron que uno de los ángeles más importantes que estaban allí, ahorita vamos a ver su nombre, de ese ángel, y que era para Dios, lo tenía como el mejor persona de confianza allí en el cielo. Era un ángel, un arcángel que tenía ahí. Era el más amado que quería, y era el que se encontraba, que estaba al lado del Señor, disponible para lo que Dios dijera. Y no es, ahorita lo vamos a ver. Pero aquí donde leímos, cuando se encontró maldad en este ángel, Dios mandó a su ángel más poderoso. ¿Cómo se llama el ángel que vimos ahí en el cielo? Miguel. Miguel es uno de los guerreros, hermano. Vamos a decir como un general de guerra allá en el cielo, hermano. Es el responsable de mover a todos los ángeles allá en el cielo.
Y dice que cuando vio que este ángel se le revela a Dios, hubo una batalla en el cielo. Vamos a decir como aquí en la tierra una revuelta, una guerra, un grupo contra otro grupo se reunió. Ya este ángel que se portó mal, jaló un grupo grande, una tercera parte, y hablar de una tercera parte, hermano, eran millones de ángeles que ya estaban en contra de lo malo, a favor de lo malo, en contra de lo bueno. Y al verlo esto, el arcángel Gabriel tuvo una batalla allá en el cielo, hermano. Y si usted ve despacito estos textos, dice que hubo una gran batalla, dice que Gabriel, ¿cuál era? Perdón. Miguel, dice con sus ángeles batallaba, con el otro ángel y el grupo de ángeles batallaron, hasta que no se halló lugar, quiere decir hasta que fue vencido y lo envió a la tierra. ¿Y desde cuándo? Según dice la historia, desde antes de la creación fue eso. Antes de que el hombre existiera, antes de la creación, escuche bien, usted tiene que saber, hermano, que antes de que el hombre estuviera en esta tierra, se generó esa batalla en el cielo. Y Satanás fue enviado a la tierra, fue arrojado. O sea que lo mandaron así, mire, como imagínense, como un avión, lo aventaron desde allá que se viniera a la tierra, pero él no se vino solo, trajo una tercera parte de ángeles. Allá era ángel el que después le nombran la serpiente antigua, Satanás, o el diablo, se convierte y ese nombre se le da aquí en la tierra. Y allá eran un grupo de ángeles rebeldes y aquí se convierten en la tierra como, hermano, demonios. Por eso, hermano, esos demonios, hermano, saben y conocen porque esos estuvieron en el cielo, hermano. Esos ángeles que fueron antes se convierten en demonios y están ahora aquí en la tierra, hermano. Y esos son los que le hacen daño a toda la tierra, a todo el ser humano. Pero ahorita se están metiendo muy duro con la iglesia. Si usted empieza a buscar a Dios, tampoco vaya a tener miedo. Que usted piensa aquí, ya ahorita Satanás que está vencido, Satanás y sus demonios están vencidos, pero ellos ya vieron que tenemos un lugar aquí, hermano. Y ese se va a levantar y va a tener guerra en contra de nosotros. ¿Cómo? Usted no lo va a ver, pero como es un ser espiritual, te va a meter problemas en tu matrimonio, en tu vida física, de salud, de economía. Va a tratar además que usted de una u otra manera se vaya de aquí. En tus amistades, en todo. Sí, el diablo va a querer, cuando vea que alguien, hermano, si usted viene, hermano, no crea que así como nos ve sonriendo, venimos a veces con lucha, con pruebas, o hay veces de haber llorado, con mis hermanos que vienen aquí, así como ve a Rufina, mi hermana Rita, de verdad venimos con algunas luchas fuertes, pero tenemos que ser como dice, y no en hipocresía, sino sinceridad como el payaso, que a pesar de los 1000 problemas tenemos que sonreír, tenemos que dar un abrazo, tenemos que hablar del poder de Dios. Pero Gloria a Dios, lucha, aleluya. hermano. ¿Por qué? Porque el diablo se levanta con gran ira contra nosotros. Y yo les decía, ¿a dónde se generó el pecado? Allí en el cielo. Se reveló un ángel. Se reveló y tuvo una lucha con el ángel, con Miguel y sus ángeles de Miguel, y lo derribaron de allá. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual a quien engaña. Anda. Ahí dice, a unos cuantos, ¿cómo dice, hermano? Léanlo, el 9. El cual dice que fue lanzado el diablo. Engaña al mundo entero. Al mundo entero. Ahí no se salvan niños, ni adultos, ni enfermos, ni que esté ciego, ni que esté muerto. El diablo no ve eso. El diablo viene a engañar al mundo entero, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles y fueron arrojados con él. ¿A dónde lo arrojaron? ¿A dónde lo enviaron? Aquí a la tierra. Y aquí está Satanás. Por eso él dice que él es el Dios de la tierra. Y tiene su reino aquí en la tierra, hermano. Sí. Pero para maldad, porque él quiere ser, él siempre quiso ser igual a Dios. Y si no, ahorita lo vamos a ver con vida. Él quiso ser igual, dice que se engrandeció su corazón. Y por eso
Hay veces ese espíritu se nos mete a nosotros, hermano. Hay veces decimos, yo quiero ser, ve a alguien allá, hermano, o alguien que tiene dinero, gente importante, y no sé si se mete un espíritu por unos segundos. Yo quisiera, si es mujer, y yo quisiera ser como aquel, como aquella, de que vive en eminencia, que es importante. Sí, hombre, yo quisiera ser como aquel. Ese es un espíritu de vanidad, un espíritu de vanagloria que se mete. Lo que Dios te dio, hermano, así eres, y así eres bendecido. Amén. Dios nos creó bendecidos. Así como eres para Él, hermano, eres el mejor tesoro. Dios no ve diferencia. Para usted que está aquí, hermano, desde el más grande hasta el más pequeño, el niño, para Dios somos especial tesoro. Amén, gloria a Dios. Así es que la primera pregunta dice, hermano, ¿dónde y cuándo se comenzó el pecado, hermano? Ya lo dijimos. ¿A dónde se comenzó el pecado, hermano? El cielo. ¿Y desde cuándo? Desde que se reveló la... Antes de la creación. Desde antes de la creación, desde antes que hubiera raza humana en esta tierra, porque ya está la pregunta para cuando usted lo tenga más adelante, hermano. Bien, no sé si hay algún comentario de esto, hermano, o vamos a la otra, pregunta 2. ¿Qué nos dice? Dígame, léelo, hermano Jonás, o lea alguien. ¿En quién se originó el pecado? ¿En quién se originó el pecado, hermano? Vamos a ver qué personaje se originó el pecado. Ezequiel 28. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero que usted vaya leyendo conmigo, hermano, escuchando. Ezequiel 28, del 14 al 17, ¿qué nos dice la palabra? Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Sí, lo leyeron, todos lo tienen, hermano. Sí, amén. Y Ezequiel 28. Sí, amén. Es importante, hermano, que veamos este. Yo voy a repetir 14. Dice, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se llamaba, hermano, el primer ser que pecó se llamó querubín. Amén. Ese querubín, hermano, era un nombre puesto por el Dios Altísimo, que lo puso así, querubín. Era un ángel muy hermoso, era uno de los ángeles más hermosos. Sí, amén, Era el gloria a que se Dios. paseaba en medio del monte del Señor, de la ciudad donde está el Señor. Él se paseaba. O sea, él era, vaya, el cuidado, estaba al cuidado de Dios, aunque Dios no necesitaba, pero estaba a mercedes de Dios lo que necesitara ese querubín, hermano. Dice que perfecto era en todas sus cosas, hermano, hasta que se halló en él maldad. Él, hermano, empezó a pensar que tenía todo el control allá en el cielo, y él quiso ser o pensar, hermano. Dice que entró en su corazón como que él quería ser igual como aquel que estaba sentado. Fue creado, hermano. Ese personaje, hermano, que fue creado, dice el que dice, a causa de tu multitud de contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por la tierra delante de los reyes y te pondré delante de ti. ¿Dónde se originó el primer pecado? Dice, ¿en quién se originó el pecado? En un querubín.
en un ángel, hermano. Sí, amén. En un ángel allá. Y ese era uno de los ángeles protectores de Dios, hermano. Pero fue allá en el cielo, hermano. Allá en el cielo, hermano, por un ser creado por Dios, fue creado. Ese no era de toda la vida, Dios lo creó así como creó la humanidad y lo puso para que estuviera al cuidado de él, para lo que Dios necesitara. No más que, hermano, al estar cerca de Dios, se enalteció. Voy a hacer tantito un hincapié o algo, una introducción. Mire, hermano, usted que ya se acerca a Dios, hermano, que está cerca de Dios, buscando a Dios, que nunca, hermano, pase por tu mente enaltecerte, enorgullecerte. Por ejemplo, que diga mi hermana Rufina, pongo ejemplo, que todos nos llevamos en confianza y pongo ejemplo. Que la hermana Rufina sabe tocar muy bien el teclado, mi hermano Jonás sabe muy bien el teclado. La verdad son jóvenes y a mí me agrada de que pues saben ellos tocar teclado, guitarra, los instrumentos. Pero yo les pido que nunca haya orgullo, que yo sé que yo soy el único que administro eso, porque esos son espíritus de Satanás, hermano. Y ahí, hermano, ahí es donde nos tiene Satanás. Hay veces cuando hay orgullo o vanagloria, que yo puedo, que yo sé mejor, que yo le entiendo mejor. No, hermano. Todo lo que usted sepa, hermano, hágalo para honra y gloria de Dios. Yo le digo, yo lo poquito que sé, yo le digo, yo lo voy a compartir con mis hermanos para que estemos igual. Sepamos lo más. Yo no quiero ser el mejor, yo quiero que todos estemos a la misma altura, hermano. Amén, ora a ¿Por Dios, qué? aleluya. Porque ese es un corazón sincero. Dios quería que ese ángel siempre estuviera sujeto bajo la orden de Dios. Pero hasta que se enalteció, se orgulleció y se engrandeció, fue arrojado a la tierra y corrompió su hermosura, todo su poder, fue arrojado hacia el cielo. Pero vemos, hermano, así quien se originó el pecado por un ángel allá en el cielo. Y que luego aquí en la tierra ya se convierte en Satanás, la serpiente antigua o diablo, como dice la Biblia. Sí, amén. ¿Sí me va entendiendo, hermano? Amén, ora a Dios. ¿En quién se originó el pecado? En un ángel. Ahora dice, ¿dónde se originó el primer pecado en la tierra? Ya el pecado ya bajó del cielo, ya estamos en la tierra. Y el primero usted lo sabe, pero lo vamos a leer con base bíblica. Yo le voy a pedir a mi hermana Rita que nos lea, pero búsquelo todo en Génesis 2, 16 y 17. Y mi hermano Jonás, capítulo 3 del 1 al 6. Pero vamos a leerlo todo, hermano. Por favor, está ahí mismo junto al principio de la Biblia. Génesis 2, 16. ¿Dónde se originó el primer pecado en la tierra? Para empezar, vamos a ver qué nos dice Génesis 2, 16. Pero búsquenlo todos, hermanos. Vamos a leer para que estemos en buena comunión o váyanos en la misma secuencia, hermano. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, ¿dónde se originó el primer pecado? Génesis 2, 16 y 17. Dice así la bendita palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. ¿Qué entiende usted por estos dos textos? Alguien me dice, ¿qué fue lo que Dios dijo? ¿O cuál fue lo que Dios le dijo al hombre? O sea, no la misma palabra va a decir que le dijo en el... Pero lo que lo entendió mal fue él, porque le dio que moriría y pensaba él que ya iba a morir profundamente. Iba a morir delante de la presencia de Dios. Así es. Pero algo más, hermano, sobre eso, dígame alguien algo sobre estos dos textos. Desobedecieron. Era una orden que Dios le había dado que debían de obedecer. No era otra cosa. Aquí en la tierra, hermano, si nosotros le obedecemos a Dios, Dios nos da una orden y le obedecemos, hermano, nos va a ir bien en la tierra. Amén. De verdad, hermano, nos va a ir bien como usted, que usted está aquí oyendo, aprendiendo, hermano. Dios nos va a guiar, nos va a bendecir. Vamos a tener problemas, lucha, eso es inevitable. Pero quiere decir, hay alguien que te va a guardar, te va a proteger, te va a ayudar, te va a auxiliar. Y
te va a dar paz en tu corazón cuando nosotros le obedecemos. Dios le dijo, mira, de todos estos árboles pueden comer, pero de ese árbol ni lo toquen, porque del día que ustedes lo toquen o lo coman, de cierto morirás. Y fue la gran verdad, hermano. Fue la gran verdad. Dios le estaba advirtiendo algo, que le obedecieran. Ahora vamos a ver, hermano, a dónde se genera el pecado. Dios ya le había advertido, pero el 3, vamos a leer del 3, del 1 al 6. ¿Qué nos dice? Escuche, hermano, lo que dice la palabra. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni le tocaráis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comeáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Gloria a Dios. Ahí se generó el pecado. Yo le preguntaba al principio qué era pecado, y ya vimos en el encabezado, hermano, que cuando el hombre no le obedece a Dios, o cuando toma sus propias determinaciones, ¿verdad? Vemos ahí el camino, cuando pusimos por ejemplo el camino del hombre, cuando el hombre decide hacer lo que él quiere, fue lo que hizo Adán y Eva. Dios le habló, hermano, y le dijo, mire, le advirtió, dice, de todo esto pueden comer, todo esto, pero a aquel ni se acerque, ni lo vayan a tocar, mucho menos lo vayan a comer. ¿Y sabe qué, hermano? Vino una voz dulce por ahí, mire, porque así es el diablo, hermano. ¿Sabía usted que dicen que por ahí dicen que el pecado es dulce? Que el diablo te va con su artimaña enseñando cuando ¡pum! Ya caíste en la trampa, hermano. Y ya pecaste, y ya caíste, llámese de una palabra, llámese de algún acto, llámese de cualquier, usted haga algo, de que hurtar, de hacer algo, de murmurar, pero el diablo es astuto. A veces usted está en silencio y está leyendo, pero viene alguien y dice, oye, ¿ya viste aquello? Ah, sí, fíjate, y usted empieza a hablar de eso, ya prácticamente ya está de ese lado, el diablo te está dominando. Es lo que pasó aquí con la mujer, con el hombre. Dios le dijo, mira, dice, mira, cuántos árboles bonitos empiezan a tener. El problema es que Dios quería que no hubiera contacto con la serpiente, hermano. Dios no quiere, hermano, que tengamos contacto con Satanás, ni nos acerquemos, ni lo toquemos, porque de seguro si nos acercamos, hermano, vamos a caer en la trampa del diablo. Si Dios acababa de advertirle al primer hombre y mujer, y al ratito por acercarse Eva, la convence la serpiente. No era una serpiente, era Satanás, hermano, que estaba dentro de esa serpiente, la convenció. Dice, es que Dios te dijo así, pero Dios dice que no te vas a morir. No es cierto. Lo que pasa es que vas a ser como los hombres, que vas a ser como Dios, que vas a abrir los ojos y vas a saber lo bueno y lo malo. Y dice que entró esa idea en la mujer, que dijo, oye, me gustaría. Y si no se acuerda, fueron la misma mentalidad que tuvo Satanás allí en el cielo. ¿Sí se da cuenta de eso, hermano? Sí. Dijo Satanás, yo quisiera ser como él, quisiera sentarme a su trono, quisiera ser como Dios. Y pum, Dios se dio cuenta que cayó en pecado. Y Dios, porque el único sublime, perfecto, eterno, es Dios todopoderoso. Y Él merece toda honra y gloria. Y ese mismo espíritu lo transportó al primer matrimonio. ¿Y sabe qué le digo? Le digo, no, hombre, no te vas a morir. Mira, hasta le acercó el fruto, hermano. Por eso le digo, acercarse a Satanás y tentar a Satanás, es seguro que vas a caer. Si usted ve que hay peligro y riesgo, algo que es malo, de pecado, ni te acerque, dile, Señor, te reprendo en el nombre del Señor y me tengo que apartar. Porque si usted quiere jugar, dicen por ahí,
Si juega, hay un dicho que dice, díganme los hermanos de esta banca primero, de ustedes tres, dice que jugar con fuego, ¿qué pasa, hermano? Que seguro que te vas a quemar. Imagínate que estés jugando el juego de tanto que lo juegues y tengas práctica hasta que vas a caer y te vas a quemar. ¿Qué quiere de entender ahí? Que cuidado con el pecado, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque si es cosa de Dios, usted honra y gloria, pero si usted ve que hay un riesgo, un peligro, una tentación, mejor apártese, porque es más fácil si no te apartas que usted caiga en pecado, hermano. Porque ya vio a la primera mujer y le dijo, dice que lo vio apetecible el fruto. Y dijo que, ¿por qué caso tiene que lo pruebe tantito? Estiró su mano y ahí estaba el pecado. El problema, Dios le dijo que ni se acercara ni que lo tocara. ¿Se acuerda que le dio una orden? Sí, amén. ¿Y qué pasó con la mujer? Le desobedeció. Mire, el pecado está, hermano, en que nosotros le desobedezcamos a Dios. Si Dios te dice que lo que tienes que hacer, hágalo lo que dice Dios, no lo que diga yo, hermano, o lo que diga el hombre. Haga lo que dice la palabra de Sí, Dios. amén, gloria a Dios. ¿Y qué cree que pasó, hermano? Dice que ella no nomás comió, también dice que le dio a su esposo, Adán, y los dos comieron. Y si usted ve del versículo 7, empezó a tener problema Eva. ¿Cuál fue lo primero que descubrió, que vio, hermano? Dígame. Su desnudez. Su desnudez. Ellos quieren decir que eran inocentes, hermano. Eran ángeles. Sí, su pensamiento no era malo, pero la idea del diablo, ahora se imagina de dónde empieza el pecado. Ahorita está inundado, hermano, aunque se escuche feo, y casi todos somos adultos, en fornicación y adulterio y sexo. Eso es lo que se mueve en todo el mundo. Te aseguro que el Señor reprenda, pero el diablo está generando, hasta no puedo decir que no, hasta en este pueblo pequeño, el diablo está maquinando. ¿Cómo caiga aquel? ¿Cómo caiga aquella? ¿Cómo caiga esto? O cómo adulterio, fornique, porque ese es el trabajo del diablo. Sabiendo que cuando haces eso, es seguro que ya es un matrimonio casi o bien fracasado. Sí. Así trabaja el diablo. Y miren lo primerito que descubrió esta mujer. ¿Qué descubrió, hermano? Su desnudez. Después, su desnudez. ¿Y qué hizo? ¿Se alegró o qué pasó? Se escondió. Se escondió, se avergonzó. ¿Por qué? Porque ya había una mentalidad ya dañada en la mente, hermano, del hombre. Había una mentalidad dañada. Y dice que cuando Dios le habló y le preguntó que a dónde estaban, y Adán no le respondía, dice, es que escuché tu voz y tuve miedo. Así dijo. Ellos que iban a saber de miedo. Eran, como dijo mi hermano, muy ángeles delante de la presencia. No había cosa que ellos les afectara, pues todos estaban consagrados a Dios. Dice, le dijo Jehová, ¿usted cree que no sabía Dios? Sí, nomás que Dios lo estaba observando. ¿Y quién te dijo que tuvieras miedo? Y ahí empezó, hermano, como toda familia, como todo hijo, todo matrimonio, ¿las qué, hermano? Las acusaciones o las excusas. ¿Qué le dijo a Adán de Eva? La mujer que le daba le dio frutos. La mujer que tú me diste todavía le reclamó, a esa que me diste, esa que me pusiste de compañera, me dio de ese fruto y yo comí. No, sí, si usted ve todo el capítulo de verdad, así lo dice la Biblia. Así lo dice, esa mujer que me diste de compañera, me dio del fruto. Yo comí, por eso pequé y tuve miedo. Y Dios le manda 3 capítulos. Sí, mire, se lo estoy adelantando esto para que usted lo vea ese capítulo. Dios le manda 3 juicios al hombre que en esta tierra. Digo, ¿qué le dijo al hombre? ¿Cuál iba a ser su castigo sobre toda la tierra, hermanas, ustedes? O dígame a alguien. ¿Cuál? El sudor de tu frente iba a comer. Con el sudor de tu frente comerás todos los días callos, cardos, te saldrían en las manos. Sudarías para el pan de cada día. Ese fue un juicio de Dios, no castigo, porque es una bendición, pero que Dios enjuició al hombre de esa manera. Y a la mujer, ¿qué le dijo? Con dolores tendrás a tus hijos. Tú lo desearás, lo amarás, pero ese iba a ser uno de los que Dios mandaba ahí, que la mujer iba a tener.
Duro. Y a la serpiente la mandó que se iba a arrastrar todo el tiempo sobre la tierra. Vean una serpiente que dicen por ahí vuela y todo. Yo no sé, puede ser. Pero lo que la Biblia dice, que se iba a arrastrar la serpiente todos los días sobre, y polvo comería. Que le estaba diciendo que iba a estar sujeto, pero no le estaba diciendo exactamente así. Hay serpientes que suben a los árboles, otros dicen que vuelan, de experiencia, yo no sé. Pero lo que sí sé es que Dios le estaba diciendo que las serpientes iban a estar sujetas a nuestros pies, nosotros los seres humanos. Y el diablo, Satanás, cuando usted los tiene abajo de sus pies es porque usted está dándole honra y gloria a Dios. Pero cuando usted se desconecta con Dios, hermano, usted está al lado de la serpiente. Se escucha feo, pero así es, hermano. Así es que, hermano, ¿y a dónde se generó el primer pecado? En la tierra, hermano. No, pero acá dice en la tierra. Sí, aquí en la tierra. ¿Dónde se originó el primer pecado en la tierra? Jardín de Edén. En el huerto de Edén, vamos a hablar de hombres, con Adán y Eva. El primer pecado se generó con Adán y Eva, nuestros primeros padres, el primer hombre y la primera mujer que tuvo sobre la tierra. Satanás lo engañó, porque esa era la misión de Satanás, venir a engañar, ¿verdad? Yo quiero que usted sepa, hermano, y usted vaya entendiendo algo, porque de ahí, hermano, hay que ponerle ahí en cada pregunta una respuesta a usted. Yo les voy a apoyar después, pero usted medite y piense, llévelo a casita y es importante, hermano. Aleluya. Dice, ¿dónde se originó el primer pecado en la tierra? ¿Por qué se originó el primer pecado, hermano? Por la desobediencia. Por la desobediencia del hombre y de la mujer. Le desobedeció a Dios, que le dijo, no hagas esto. Es como ahorita nos está diciendo, pórtate bien, ama a tu prójimo, ama a Dios y pórtate bien y te va a ir bien. Pero si yo hago lo contrario, peco y pues desobedezco a Dios, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ver el otro punto, hermano. ¿Qué nos dicen? ¿Dónde se maquina o se genera el pecado en el hombre y la mujer? Ándele. Mire, ahí quiero que piense algo. Ya vamos a entrar directo con nosotros, la iglesia, hermano. Ahí ya vimos de dónde se generó el cielo, por quién fue, por un ángel, luego se llamó diablo, Satanás, la serpiente antigua, vino con un poco de ángeles que se convirtieron en demonios, y ya vimos a dónde se generó el primer pecado en la tierra, por nuestros primeros padres, Adán y Eva, y por qué, por la desobediencia a Dios. Pero ahorita ya entra con nosotros directo, escuche este punto y por todo es importante. ¿Dónde se maquina o se genera el pecado en el hombre y la mujer? Yo quiero que alguien me lo lea, a ver, alguna de mis hermanos, léamelo ahí, por ahí, hermano. Miren, vamos a poner, son 3 textos, 2, hermano. 2. A ver, mi hermana Rufina me lee Mateo del 15, capítulo 15, versículo 18 al 20. Y mi hermana usted me lee Isaías 14, del 12 al 15, hermano. ¿Sí lo tiene, verdad? Sí, mire, escuche bien, ¿dónde se maquina o se genera el pecado en el hombre y la mujer? ¿Dónde? ¿En qué parte? Vamos a decir. Quiero que usted me lo lea ahí, hermana, Isaías 14, 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 15, hermano, hasta el 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Dice, ¿dónde se maquina o se genera el pecado en el hombre y la mujer? Dice, aquí habla otra vez de este mismo personaje que está en el cielo. Pero mire, a dónde yo quiero que vea usted, dice, quiero que nos veamos el 13, hermano. ¿Ya lo tienen? Sí. Tú que decías a dónde. ¿Sí lo tiene? Versículo 13, hermano. Sí. Ayúdeme ahí. Yo quiero que usted vaya conmigo. Versículo 14, 13. ¿Qué nos dice? Tú que decías a dónde, hermano.
No lo tienen, hermano. Por ahí, ayúdeme, hermano. Tú que deseas en tu corazón. En tu corazón. Mire, ¿a dónde se maquina el pecado, hermano? En el corazón. No vaya a creer, hermano, que uno peca y ya así es de mente. Se maquina en el corazón todo pecado, hermano. Este hombre o este ser, vamos, no era hombre, este ser creado por Dios, que tenía otro nombre, hermano. Le llamaban Lucero, hijo de la mañana. Así era puesto por Jehová de los ejércitos, ese ángel. Se llamaba Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, te debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Fíjese, hermano, ¿qué puede entender ahí que en su corazón, qué quería hacer este? Deseó. Se orgulleció, ¿verdad? Sí. Hubo orgullo en él. Él quería enaltecerse, quería ser igual. Dice que dijo, subiré hasta los altos de las estrellas y allí haré mi trono. Fíjese qué pensamiento de este ángel, de este lucero, hijo de la mañana. Él pensó querer ser igual a Dios. En otras palabras, él le quería quitar el trono a Dios, hermano. Es importante que usted sepa, esto estamos hablando de pecado, hermano. Pero estamos hablando de a dónde se generó. Dice, se enalteció tu corazón. ¿Sabía usted, hermano, que del corazón se genera el pecado? Sí, amén. Del pecado, hermano. Del pecado, hermano. Todo lo que usted ve o algo o lo piensa, hermano, primero lo piensa. Cualquier cosa, mire, usted cree que alguien que roba, hermano, nomás iba pasando por ahí y se dio y me llevo abrazado él. No, ese lo maquinó. Ese a lo mejor en la noche, desde un día antes, dijo, tengo que ir a tal lugar, a tal hora, ya pasé, ya vi en esa casa donde se puede. Vamos a hablar de de alguien que hurta. Dice, y por ahí me voy y veo ahí un macetero que siempre está afuera. ¿Usted cree que nomás coincidió que pasó ahí? No. Ese ya lo había maquinado en su corazón, ya lo había planeado. El pecado, hermano, es planeado. Vemos a este ser que planeó que él quería destronar a Dios, quitarle el trono. Dice, me subiré y haré mi trono allá en las estrellas y seré semejante al poderoso. Imagínense, pensar eso, hermano, es terrible, es terrible. Es cosa terrible. Y por eso Dios lo envió y lo envió a la tierra. Dice, mas tú derribaré hasta el Seol y al lado del abismo. Hasta ahí lo envió Dios, hasta el abismo. Gloria a Dios. Usted puede entender, hermano, que el pecado, hermano, es maquinado, generado en el corazón del hombre o de la mujer para actuar y cometer cualquier error. Llámese adulterio, fornicación, droga, alcoholismo, hermano, lo maquina todo hombre, no viene así nada más, lo piensa, lo medita hasta que llega a cabo ese asunto, hermano. Y eso es que se convierte en pecado. Pero vamos a ver un texto más, hermano. Creo que es Mateo. Era primero Isaías, está bien, Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Mire, aquí nos recalca el Señor Jesucristo, hermano. ¿Cómo es el pecado? Mire, es claro más que el agua, porque lo que sale de la boca y del corazón sale, y esto contamina al hombre. Aquí el Señor lo aclara más, lo que sale del corazón y lo que sale de tu boca, porque primero lo piensa y luego lo dice, hermano. Créalo que usted no va a hablar algo, hermano, que diga que fue espontáneo de momento. A veces, hermano, es que se me salió. No, hermano, unos segundos antes, unos minutos antes, unas horas antes, un día antes, unos meses antes, usted ya lo había pensado así, hermano. Es mentira que cualquier pecado que se genere, hermano, es algo así, que de momento no, eso es generado de un tiempo, que se maquina en el corazón, se habla con la boca y luego se ejecuta. Así es el pecado en el hombre y la mujer, hermano.
Eso es para que usted me entienda, y aquí Jesucristo lo dice. Pero lo que sale de la boca y del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. ¿Qué más? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. ¿Por qué digo sin lavarte la mano? Es que un día Jesucristo estaba ahí con sus discípulos y ahí estaban los fariseos, un grupo religioso, y le dijeron, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano antes de comer? Y el Señor los dejó, no le dijo nada, pero le siguió insistiendo, dice, mira, le voy a decir que lo que contamina es lo que sale de la boca, porque de ahí sale, dice, los malos pensamientos, los hurtos, los robos, las fornicaciones, adulterio, la blasfemia, todo eso contamina, pero lavarse las manos no contamina al hombre. Quiere decir que hay cosas, hermanos, que lo hacemos de costumbre, de rutina o algo, eso no es pecado, pero que sea dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo qué, hermano? Como que venimos y nos sentamos, que limpiamos la silla o la ponemos para acá, eso no. Lo que es pecado, hermano, las acciones malas que salen del corazón y en la boca y se ejecutan. Como cuáles, pues ya vimos algunas que dijo el Señor, ¿verdad? Que podemos hacer. Así es que cuando alguien le pregunta, ¿cómo es el pecado? ¿Cómo se mantiene en el hombre? No, pues lo pensamos en el corazón, en nuestra mente y lo hablamos. Y es una gran verdad. Así es como se ejecuta el pecado, hermano. Así es como el pecado es hecho para nosotros los hombres y mujeres aquí en la tierra. No es algo, hermano, que yo quiero entender, hermano, que usted no sabía. Hay veces que yo no sabía, no es cierto. Sí lo sabemos, hermano. Todo lo que hacemos malo, nosotros lo hacemos conscientemente. Yo digo que alguien que lo está haciendo inconscientemente es que esté demente. Ese sí podemos decir. Pero una persona que sabe ver, caminar, andar, piensa lo bueno y lo malo, lo está haciendo ¿qué? Conscientemente, hermano. Y eso es lo que Dios no quiere, que si tenemos la conciencia bien, quiere que hagamos lo bueno. Por eso allá al principio decía en Santiago, si se acuerda, 4, 5, 17, como nos decía, que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Aquel que sabe que eso no debe hacerse y yo lo hago, en ese está el pecado. Así es que en nosotros ya no queda ninguno de nosotros que digamos no sabemos qué es pecado. Si de aquí en adelante pecamos, no le eche la culpa es que por él, no, fue por mí, ¿verdad? Fue propiamente por mí, hermano. Gloria a Dios. Pero bien, hermano, entonces ya vimos ese punto, hermano, cómo se maquina, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a ver qué es pecado, de acuerdo a la Biblia. ¿Alguien me lo quiere leer, hermano? Ahí en Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a ver qué nos dice que es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así es, hermano. Infracción, hermano, es aquel que comete un error, una falla delante de Dios, hermano. Es algo, hermano, que lo que Dios te dice, tú haces lo contrario. Ya, si lo contrario dice que es pecado, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que si nosotros sabemos los reglamentos, las leyes de Dios, hermano, lo que Dios nos dice, qué es lo que tenemos que hacer, hermano, de esa manera usted y yo nos tenemos que conducir. Dice que el pecado, hermano, es transgresión de la ley. El pecado, hermano, es cometer errores, fallas. Yo quisiera preguntarle y detenerme tantito, hermano, ¿cómo aplicarían los hermanos, la infracción, una infracción de la ley, el pecado, hermano? ¿Cómo sería un ejemplo? Dígame, hermano, alguien de ahí, pues yo quiero que quede claro. Ya vamos más de la mitad del tema, en esta vez vamos a terminar pronto, hermano. Que para usted, hermano, ¿cómo sería infracción de la ley? Infracción, hermano. Para que quede claro, hermano, porque yo quiero que quede claro en ustedes, hermano.
Deme un ejemplo, hermano. Un ejemplo bíblico. Un mandato de Dios y que yo haga lo contrario, pero ¿como cuál? Dígame algo ahí. Como no robar y roba. Bueno, la Biblia dice, no robarás, y el hombre roba, ahí está infringiendo la ley. Pero algo más, algo que se apegue a nosotros, aquí dentro de la iglesia, un ejemplo. En otra parte te dice no matarás. Si mata, es lo mismo. Sí, y todo eso. Pero vamos a ver algo más cercano aquí que estamos. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Es un mandato de Dios, una orden de Dios. ¿Y qué sería lo contrario para infringir la ley ahí, hermano? No amarlo. Hablar mal de él. En lugar de amarlo, Mande. en lugar de amarlo, Estás discutiendo con él. quiero con él o lo está mal informando con alguien. Así es. O sea, el Señor nos manda que lo amemos. No, Pero, ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Porque aquí también está, dijimos, el Dios de la tierra, que es Satanás. Que día a día está ahí, hermano. Está ahí. Y si nosotros... estamos diciendo. Ajá. Y si nosotros decimos, hermano, por ejemplo, Dios te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo estoy murmurando de eso, hermano, ¿será que lo estoy amando? No. Estoy entonces, ¿qué? Infringiendo la ley. Estoy desobedeciendo al mandato de Dios. Estoy desobedeciendo las órdenes que Dios me dijo. Que yo hable mal, que murmure, que lo critique, ejemplo. Ya hablamos del matar, ya hablamos de robar, como el hermano, pero otro ejemplo más, hermano, que quede claro algo, hermano, de eso. ¿Quién me ayuda, hermana Jonás, hermana Carmen, hermana Rita, hermana Graciela? Alguien me dice por ahí, ¿qué sería otra infracción, hermano, de la ley? De una orden que Dios me da y yo hago lo contrario, un ejemplo, algo por ahí, hermano. Ayúdenme, hermano. Yo sé que... De hablarle el evangelio a la otra persona y no lo hace. Ándele, y eso sí es importantísimo, hermano. Mire, ese de verdad es uno de los puntos centrados. Mire, usted una vez que ya sabe de Dios, hermano, está obligado, no por el hombre, obligado de Dios de hablar, porque Jesucristo lo dijo. ¿Quién sabe? Hechos 1:8. Ah, no, es otro. Bueno, ese también, pero el Señor dijo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo lo que Él te está diciendo. Testigo quiere decir, tienes que hablar de mi palabra. Y también el otro que dice, que dijo la hermana, ¿cuál le dijo, hermano? Y me seréis, no. Ir por todo el mundo. Ah, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa es otra orden. Que por eso es que estamos aquí, hermanos, porque nosotros le creímos a Dios y tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Pero ¿qué pasa a lo contrario de infringir la ley, hermano? Que yo sé No lo hace. y no lo hago. Veo a alguien que está padeciendo, tiene un problema y no le doy una palabra ahí. No le doy una palabra cuando menos de ánimo o no le digo del poder de Dios. Ahí estamos infringiendo la palabra de Dios, hermano. Pero entonces ya hemos entendido, hermano, que es pecado, infracción de la ley, desobedecer o no obedecer la palabra de Dios. Y cuando no lo obedecemos se convierte en pecado. Eso es todo lo contrario a lo que Dios nos manda. ¿A quiénes se les considera pecador? Vamos a ver ahí en Romanos, pero todo lo busquemos, Romanos 5:12, ¿qué nos dice? Ahí me lo lee, hermana Rufina. 5:12. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado estuvo en el mundo, entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Y la pregunta es, ¿quiénes se consideran pecador? Todos. Porque dice que Todos, hermano. Dice que así que por un hombre entró el pecado y entró la muerte en todos, y todos nos consideramos pecadores.
Pero escuche bien, hay una gran diferencia y yo quiero que esto usted lo sepa para que cuando usted predique o alguien le diga algo, hermano, porque hay gente, hermano, que se burla de nosotros, pero tú eres pecador. Usted le va a decir esta palabra, escuche claro, hermano, y que se le quede todos los días que usted respire y vive en la tierra. Dígale, sí soy pecador, pero yo soy pecador arrepentido. Gloria a Dios. Porque ya aleluya. me he arrepentido. La Biblia dice que todos somos pecadores, pero yo soy un pecador arrepentido. Amén. Hay dos tipos de pecador. El que es arrepentido, que es el pueblo de Dios, usted y yo, porque ya nos arrepentimos de nuestros pecados y estamos caminando. Y aquel pecador que todavía no se arrepiente. Hay dos tipos de pecadores, el arrepentido y el que no se ha arrepentido. Aquel que no se ha arrepentido es aquel que todavía anda en el mundo, hace lo que quiere, no quiere nada con Dios. Ese no está arrepentido. Pero usted que está aquí es un pecador o si es mujer pecadora arrepentida. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y siempre pecamos. ¿Y cómo pecamos, hermano? Como digo al principio, la hermana, pecamos de muchas maneras. Mire, hermano, el ser humano, ya sea hombre o mujer, peca con la mente, con la mirada, con el pensamiento y con nuestras acciones físicas y con nuestra boca. Amén. Mire, hay veces no necesitas, hermano, hablar, abrir tu boca, pero en tu mente dice. Sí. Hay veces, mire, voy a hacerme así, voy a pensar. No me gusta cómo hizo la hermana, me incomoda, se siente grande, orgulloso. Y algo estamos maquinando en la mente, ¿de verdad? O no me saludó, sí, tal vez le caigo mal. O algo. No, en serio, pero es que digo cómo se maquina en la mente, de veras, así es, aunque estemos delante de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos pecadores, pero arrepentidos. Al rato ya conscientemente decimos, Señor, perdóname, ofendí en la mente a mi hermana, ella no supo, pero perdóname. ¿Y por qué somos pecadores arrepentidos? Porque le pedimos perdón a Dios. Y aquel que te ofende diario, pues ese es uno que todavía no arrepiente, porque ese no le pide perdón a Dios. Si es posible, quiere que yo me muera o que ya no vengamos. Un ejemplo, la gente que vive en el mundo, pero nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. Y a veces, hermano, murmuramos con nuestra boca. Oye, ya viste, hermano, sí, es que pasa esto. O ya viste, mira, Rufina, cómo se cree. Ya viste a la hermana Rita, un ejemplo. Y hay veces hasta con la boca, hermano, juzgamos. Y no, hermano, y digo que eso, hermano, es pecado. ¿Cómo pecamos? Le decimos que pecamos con la mente, con la mirada, con ver. Hay veces vemos y pecamos. Con hablar y con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. A veces, hermano, estoy hablando, oye, hermanito Moy, fíjate que vamos a hacer esto. Hermano Moy, ni me voltea a ver o está pensando otra cosa, me está ignorando. Y eso es pecado. No a mí, digo ignorando a la palabra de Dios. Ejemplo, no es que yo diga esto al hermano Moy o a la hermana Rufina, que puse ejemplo. Estoy dando ejemplo de que hay veces sucede así en la vida. Y hay veces así se peca, en la mente, en el pensamiento, con nuestra boca. Y de muchas maneras pecamos diario, pero somos pecadores arrepentidos, hermano, porque le pedimos perdón a Dios. Y hay otros pecadores, hermanos, que siguen pecando, pero no se han arrepentido, y de esos anda buscando Dios que se arrepientan. Y ese es nuestro compromiso de la iglesia, estar orando por aquellos que no se han arrepentido, hermano. Bueno, entonces vimos, ya leímos el 5:12, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Rufina? Sí, amén, ya lo leí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y también la muerte pasó a todos, por cuanto todos somos pecadores, hermano. Sí, amén. Ahí la pregunta sería todos, pero una diferencia, hay pecadores arrepentidos que somos nosotros los cristianos y pecadores que todavía faltan arrepentir. Esa es la respuesta, gloria a Dios. Aleluya. Esperanza, que dice que cuando un pecador se arrepienta, van a darse fiesta en el cielo. Así es. Tuvimos una fiesta con el Señor porque fuimos a hacer un culto ahí en la casa, los que fueron a la casa del hermano Nat. Y yo siempre he dicho que las cosas suceden en un cristiano para que Dios se glorifique. Amén. Y los que fueron ahí, ¿quién tuvo? Mi esposa, creo, Rufina, ¿verdad? Sí, amén. ¿Qué sucedió, hermano? ¿Su hija qué pasó? Recibió a Cristo como Su hija recibió a Cristo, hermano. Bendito Dios.
Si no hubiera sucedido eso, quizás ella estuviera fuera en el mundo, pero ella entregó su corazón a Cristo. Y yo le decía, denle un abrazo, hermana, y mis hermanos varones, denle un saludo. Pero las hermanas damas, denle un buen abrazo a ella, porque si aquí nosotros nos gozamos, dice que cuando un pecador allá en el cielo, lo dice la Biblia, cuando un pecador entrega su corazón a Cristo, arrepienta, allá en el cielo hay fiesta, hermano. Dice que todos los ángeles empiezan, porque ellos tienen mejores equipos que los que tenemos aquí, no quiere decir que no sean buenos, pero allá son unos equipos que todos empiezan a hacer un ruido tan hermoso allá y alabar a Dios, porque allá en la tierra un pecador se arrepintió, entregó su corazón. Amén. Y le digo, eso sucedió hace 2 o 3 días ahí en la casa del hermano Nato, y otra de sus hijas que está a punto de entregar su vida también, y a otra que van a mandar llamar de Mina. Y yo dije, la honra y la gloria es para Dios. Amén. Dios de una manera es hermoso. Amén. Bien, vamos a ver, dice, ¿cuál es el final del pecador? Mire, si alguien no se arrepienta, o alguien está dentro de la iglesia y está jugando con el evangelio, hermano, yo quiero escuche bien, si de los que están en el mundo, ¿cuál es el final del pecador? O alguien que está dentro de la iglesia pero sigue pecando deliberadamente. ¿Qué quiere decir deliberadamente? Que sabe hacer lo bueno y dice, eso es Dios conmigo. Efectivamente. ¿Cuál será el final? Yo quisiera que viéramos en Romanos 6:7 y luego 5:21. Amén. Alguien me lo lee por ahí mismo sin cerrar su Biblia, ahí no es una página adelante. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Aleluya, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿De qué hemos muerto, hermano? Hemos muerto para Cristo, hemos muerto para el mundo y ya estamos con Cristo, hermano. Amén. Hemos sido justificados. Ya nosotros morimos, hermano. ¿Qué es morir? Dejar el viejo hombre, dejar la vieja mujer. No lo estoy interpretando mal, estoy diciendo que así es la Biblia, que dice que la vida antigua usted la tiene que dejar y ya vivir una nueva vida con Cristo. Usted desde que está aquí con el Señor, hermano, tiene que ser mejor que los que andan allá afuera, hermano. ¿Por qué? Porque si aquí usted ya trate de mejorar en su vida espiritual, en el hablar, en pensar, orar, hacer cosas buenas. Si alguien ve mal, que usted en el mundo lo vio que era bueno, usted ore por él. Para decir, Señor, sálvala. Si es mujer, eres mi amiga, anda en pecado, sálvala, Señor, ten misericordia. Si eres varón, Señor, mira ahí mi amigo, yo compartí con él, ya anda borracho, anda drogando, Señor, sálvalo, cambia, transfórmalo. Hay veces aquí no ha habido, pero allí en Cuac, hermano, cerca de la calle, pues estamos sobre la calle, usted sabe. Hay veces Jonás sabe y también me va la Rufina. Hay veces entran señores tomados, alcoholizados o drogados. Pero no le podemos decir, salte, hueles mal. No, pásale, siéntate. Si viene de buena manera ahí, porque tenemos que entender, hermano, que hace un tiempo así fui yo, o a lo mejor así fue usted. ¿Sí? Y no sabemos, y hay veces lo juzgamos malamente. Decir, huele mal, mira, va a estar de grosero, no. Y cuando viene, hermano, ahí está Rufina el testigo, y nada, ¿verdad? Acá entran unos señores y pasa hasta adentro, hasta me quiere quitar el micrófono. Le digo, no, mira, aquí yo estoy predicando, tú siéntate ahí, escucha. Y te escucha, sí, de verdad, ahí ha llegado. Pues mi hermana Rita lo ha visto, ¿sí o no, hermano? Amén. Y pero tenemos que orar por ellos, porque ayer fui yo, ahora le toca a él. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar unos por otros. ¿Sí? Bien, ¿qué nos dice, hermano? ¿Cuál es el final del pecador? Allá en Romanos 5:21, hermano. Dice, para que así como el pecado reina para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El final del pecado es la muerte, hermano. El final del pecado del hombre y de la muerte, y no se arrepiente, es la muerte, la destrucción total, hermano. Cuando un hombre, hermano, usted le podrá hablar
2, 3, 4, 5, 100 veces de la palabra. Y Él no quiere nada, hermano. El final del pecado es la muerte, la destrucción en el hombre. Pero no nomás, hermano, en ese que no quiso. También para aquellos que, aunque estén dentro de la iglesia, hermano, que no se afirmen bien en el camino de Dios. Que aquellos que no anden haciendo bien la voluntad de Dios, hermano. Dice que el final del pecado es la muerte, la destrucción. Y la muerte significa, hermano, ¿sí saben qué es la muerte, hermano? ¿Alguien me ayuda? Hermano, la muerte y la destrucción es el infierno. Una persona que termina, que muere sin Dios, hermano, por muchas veces que le hayan hablado y no se arrepintió, hermano, lo que le espera, hermano, se escucha feo, pero el infierno, un lugar de tormento, la muerte eterna, que es el infierno. Pero mire, dice aquí, pero así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, que tenemos la oportunidad, que yo y usted decidimos, ¿queremos irnos a la muerte o queremos irnos a la vida eterna? Pero no es nomás de decirlo con la boca, sino hacerlo o ponerlo en práctica. Que todo lo bueno que hagamos y no infringimos la ley, entonces tenemos derecho a la vida eterna. Pero si nosotros, el final del pecado se llama la muerte, hermano. ¿Me entienden, hermano? Eso es algo que usted debe de entender, hermano. Hasta aquí, hermano, vamos a entrar a la 8, pero algún comentario, hermano, yo quiero que usted me ayude con sus comentarios, si hay algo, hermano, alguna duda, mejor, o cómo la veo, o tiene alguno que no le entendió bien sobre esto, hermano, que estamos hablando sobre el pecado. Hermano Jonás, mi hermana Carmen, hermano, alguno de ustedes, hermano. Todo bien. Porque si usted hay algo, pues lo explicamos, hermano, y lo decimos. Lo que me interesa aquí es que usted le quede bien claro qué es el pecado, hermano. Y yo creo que hasta aquí, pues yo lo que va bien, pero no sé, Jonás, ¿qué me dice, hermana Carmen? No, pues sí, el pecado, pues que a uno, el pecado es la muerte, ¿no? Así es. Si nosotros, por ejemplo, el final del pecado, si no nos arrepentimos y buscamos a Dios, es la muerte, hermano. Es la destrucción y la muerte eterna, como dijo mi hermano Moisés, que es el infierno, se escucha feo. Pero si buscamos a Dios, Jesucristo es la vida y vida eterna, dice. Amén. Amén. Bien, vamos a ver el último, hermano, como conclusión, y luego vamos a hacer un repaso rapidito. Dice, ¿es necesario vivir en pecado? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? O sea, que una pregunta, que si es necesario estar así como vivimos, no buscando a Dios en pecado, ¿qué nos dice la Biblia? Vamos a ver en Romanos, mire, pero yo quiero que este final, quiero que usted le ponga mucha atención y usted me diga si algo capta ahí, yo le explico. Romanos 6, del 1 al 6. Eso lo vamos a ver con mi hermana. Y mi hermana Rufina va a ver Efesios 4, 22, 25. Y mi hermana de aquí, Malena, Romanos 5, 21. ¿Estamos, hermano? Amén. Bueno, vamos a ver Romanos del 1 al 6. ¿Qué nos dice? Sí, hermano. Ok. Escucha, hermano, lo que dice. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, porque el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la
en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Amén. Mire, dice ahí el 1, ¿qué pues diremos? Es una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para la gracia de Dios o andaremos, seguiremos en el pecado? Es una pregunta. De ninguna manera, dice el 2, aquí rechazamos. Usted no puede andar, perseverar en el pecado desde que conoció el Evangelio, hermana Carmen, hermana Rufina, hermano Octavio. Escuche bien, yo tengo que perseverar en el camino del Señor. Amén. Yo no puedo andar bien pecado de ninguna manera. Yo tengo que buscar a Dios y esforzarme. Porque dice, mire, el 2, de ninguna manera porque hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún Él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí habla de otro tema que más adelantito lo vamos a ver, un hermoso tema que es el bautizo. Pero aquí dice el Señor que no sabe que todos los que hemos bautizado somos bautizados en su muerte. Quiere decir, porque sí sabe el significado del bautismo, hermano. A ver, Jonás, Rufina, hermana Rita o hermana Carmen, ¿qué significa el bautismo? El bautismo es que pues todo lo que está en uno muere para siempre y vive uno para Cristo. Así es. Mire, dice que significa muerte y resurrección. Amén. Mire, para los que se bautizaron ya saben, el que los bautiza, los sumerge en el agua. Significa muerte y cuando te levantas, resurrección. Amén. Moriste para el mundo y vives ahora para Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Y eso significa una nueva criatura. Amén. Yo sé, no sé si todos o la mayoría, algunos, pero si no lo has hecho algún día, no te digo hoy, algún día piénsalo bien y el siguiente paso es el bautizo. El siguiente paso del bautismo, ¿qué significa bautismo, hermano? Un paso de obediencia a Dios. Es obedecer a Dios, hermano, porque Dios es un mandato de Dios, pero ahorita estamos hablando, hermano, que habla del bautismo, que significa, hermano, que nosotros morimos para el mundo y resucitamos para Cristo. Gloria a Y Dios. dejamos el viejo hombre y la vieja mujer, ahora somos un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo Jesús. Entonces indica que nosotros no podemos seguir viviendo en pecado, hermano. Si alguien te dice, pero es que tú, te reprendo, Satanás. Sí, cierto, vivo en este mundo de pecado, pero yo ya estoy haciendo la voluntad de mi Dios y yo quiero hacer lo mejor. Acuérdese lo que vimos en las preguntas anteriores, que somos pecadores, pero arrepentidos. Sí, cierto, pecamos, pero nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Somos muy diferentes a aquel que no quiere nada con Dios, aquel que a diario daña o ofende a Dios o ofende al ser humano. Ese, algún día yo sé que Dios lo va a alcanzar, porque el Señor dijo que vale mejor frío. Frío es aquel que anda en el mundo, pero tibio es peligroso, hermano. Sí sabía que tibio es peligroso y hemos hablado de esas palabras. Amén. Que el tibio, hermano, es difícil que se caliente o se enfríe. Ese está media toda la vida. ¿Y sabe qué dice un tibio? Así estoy bien, a mí quién me va a decir, yo vivo así, yo creo y así vivo y así voy a morir. Y está como dicen por ahí en su área, que no se mueve ni para allá ni para acá. Amén. Y así quiero. Pero un frío, aquel que anda, por ejemplo, ahorita en este momento pecando, tomando, drogando, haciendo todo tipo de pecado, algún día puede ser tocado con el poder de Dios y Dios lo puede cambiar y transformar, hermano. O algunos, si nosotros estamos caliente significa caminando bien en el camino de Dios, hermano. Haciendo la voluntad, pues permanezca así, hermano. Pero Dios lo que quiere, hermano, que no podemos seguir perseverando en el camino, en el pecado. No, tenemos que buscar a Dios, hermano. Amén. Hay otros textos más por ahí. ¿Cuál es, hermano? Romanos. No, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Amén. Amén, gloria a Dios. Tenemos que ser renovados, cambiados, hermano. Y escuche bien, hermana, es Efesios, hermano. Amén. Efesios 25. 4, 22 al 25 dice, Dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Hermano, nuestra mente ya no va a pensar lo malo, tiene que ser renovado porque el Espíritu Santo nos va a enseñar que ahora tenemos, escuche bien, hermano, tenemos que adorarle, tenemos que alabarle, tenemos que glorificarle, Gloria a tenemos Dios, que aleluya. buscar de Dios porque tenemos un espíritu renovado. Amén. Ya, Gloria a ya Dios. dejamos el viejo hombre, ahora somos el nuevo hombre, la nueva mujer en Cristo Jesús. Gloria a Aunque el Jesús. diablo se levante y me diga que yo no sé, porque soy un estorbo, déjelo que se levante por ahí. Pero nosotros tenemos que buscar a Dios. Amén. Y mire, ¿cómo identifica a alguien, hermano, que ya es renovado? ¿Qué nos dice el 24? Alguien me lo lee. Vestido del nuevo hombre. ¿Qué más dice ahí, hermano? Vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tres cosas. Usted tiene que ser vestido del nuevo hombre, cambiado, transformado, hermano. Una mujer diferente del modo de hablar, del modo de pensar, del modo de actuar, del modo de aconsejar. Si antes su consejo era para que le fuera mal a alguien, ahora su consejo va a ser para que le vaya bien, hermano. Amén, gloria a Dios. Para que sea, pues sea una persona. Esa es una persona, una nueva mujer, un nuevo hombre. Amén. Y dice en justicia, santidad y de la verdad. Amén. Tenemos que hablar de santidad, de cosas buenas delante de la presencia de Dios. Por lo cual desechando, ¿qué, hermano? La mentira y hablar verdad cada uno. ¿Con quién? Con su Con su prójimo. prójimo. Porque somos miembros y los unos de los otros. Otros. Somos una familia en Cristo Santo Jesús, Dios, hermano. aleluya. Yo no puedo hablar mal de mi prójimo, sino hablar la verdad, sino Amén. hablar lo justo delante de la presencia Amén. de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario que nosotros tenemos que dejar el pecado, la maldad y la desobediencia. Santo Dios. Bien, no sé quién le tocó Romanos último, 5:21, yo creo que ya lo habían leído hace rato, pero vamos a leerlo. La hermana Malena. Para que Ah, así sí. como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Tenemos que tener entendido, hermano, que hay dos cosas. Que si nosotros seguimos bebiendo en el pecado, vamos a morir eternamente y eso se llama infierno. Pero si nosotros queremos vivir una nueva vida con Jesucristo, entonces, hermano, el pecado se va a apartar de nosotros y nosotros vamos a ser hombres y mujeres revestidos con el poder de Dios, hermano. Entonces usted y yo como iglesia, hermano, estamos obligados a ya no pecar, a dejar el pecado, hermano, a ya no andar en lo mismo, murmurando, criticando, pensando, robando. Sé que ya no lo hace, pero hay veces, dijimos que hay veces hay pecado y aquí, de la mente. Hay pecado, hermano, con los ojos. Hay pecado, hermano, de muchas formas. Hay muchos tipos de pecado. Pero usted cada día tiene que ir muriendo para el mundo y viviendo para Cristo, hermano. Para ser una familia renovada y transformada con el poder de Dios. Con ese poder que Dios nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Usted ya no pertenece a este mundo, hermano. Ahora usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, con el hecho, hermano, de pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos dé la fuerza y la fortaleza día a día. Y por eso, hermano, es que hemos hablado de estos 8 puntos de lo que es pecado. Y ya vimos que el pecado es hermano, cuando el hombre se desvía del camino. Cuando no hace la verdad, hace lo malo delante de la presencia de Dios. Vimos también en el número 1, hermano, vamos a dar un repaso rapidito de 2 minutos, 1 minuto. Dice, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Pregunto, dígame, hermano. El cielo. ¿Y cuándo se inició? Antes Desde antes de la creación, antes que tuviera la gente, ahí se generó. Hubo una fuerte problema en el cielo y fue enviado ese espíritu a la tierra y se convierte en Satanás, la serpiente antigua, diablo y Satanás. ¿En quién se originó el pecado? ¿Sí se acuerda? Lo vimos en En un Ezequiel. querubín, o sea, un ángel. En un ángel.
en más que estaba consagrado allá con Dios, hasta que se enalteció su corazón y pensó que quería ser igual que Dios y fue arrojado allá. Tercero, ¿dónde originó el primer pecado en la tierra? Con Adán y Eva, por su desobediencia a Dios. Amén. Dice, ¿dónde se maquina o se genera el pecado en el hombre y la mujer, hermano? Desde el corazón. Del corazón, así es. Y luego con nuestra boca lo decimos y ya cometemos el pecado. Como cuáles que nos dijo Jesucristo, hermano. Hubo algunas listas que nos dio el Señor. A ver, dígame uno. Blasfemia, la mentira, el hurto, robo, adulterio, fornicación, blasfemia. Todo eso, hermano, eso es pecado que se genera en el hombre, hermano, en el corazón. Bien. ¿Qué es pecado? Desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios, que es lo que llama ahí la Biblia transgresión, que es desobedecer la palabra de Dios. Así es. ¿A quiénes se les considera pecador? Todos somos pecadores, pero ¿Vale? todos somos pecadores, pero hay pecadores arrepentidos que somos cristianos. Ajá. ¿Algo me decía, hermano? La desobediencia. Sí. Pecado, la desobediencia. Sí, pero dice, ¿a quiénes se les considera pecador? Acuérdense que hay dos. El arrepentido y el que no es arrepentido. Pecadores arrepentidos y aquellos que no se han arrepentido. ¿Cuáles son los pecadores que no se han arrepentido? Los que andan en el mundo. Y los pecadores arrepentidos, los que estamos buscando de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Y dice, ¿cuál es el final del pecador? En la muerte. La muerte. Así es. ¿Es necesario vivir en pecado? ¿Qué nos dice la Biblia? De ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos que buscar las cosas buenas y agradables delante de Dios para que no nos llegue la muerte. Es eterna, es el infierno. Gloria a Dios. Pues bien, hermano, este ha sido, hermano, quizá una enseñanza básica, que es el pecado, hermano. El pecado es algo terrible, hermano, es así, hermano, vamos a decirlo, como esas enfermedades, como el cáncer, como una enfermedad, hermano, que te va a estar comiendo, te va dañando y te va destruyendo y alcanza a destruir desde